Como que yo soy como más porfiada a la vida. Hay cachado que hay gente que escucha un podcast o un video y es como que cambió la vida y como que evolucionó. Y hay otras como yo que somos más porfiadas que como que uno hace una terapia, otra terapia. No, la gratitud es lo que nos saca de la queja. De todo. Mi idea con ese era como devolverle a la mano un poquito al universo. No, y también es llevarlo a algo cotidiano. Cotidiano, o sea, yo todos los días lo que veo, lo veo con otros ojos. Muchos odian los cambios, pero son los que nos transforman. Muchos los evitan, pero son los que nos hacen crecer. Y cuando los aceptamos, nos llevan a otro nivel. Les doy la bienvenida a Benditos Cambios, un podcast donde escucharán historias de personas que se reinventaron y escucharon su voz interna incluso cuando parecía imposible. Cada historia es una invitación a confiar en el proceso y a ser valientes. Soy Marieta Vallespir, ingeniera y coach, y hoy te invito a ser parte de este recorrido. En el próximo episodio tenemos el honor de recibir a Macarena Stambuk, diseñadora de profesión y terapeuta de vocación. Es la mente y el corazón detrás de Calma, una marca que integra terapias complementarias como es el biomagnetismo y herramientas de autoconocimiento para promover el bienestar integral. Macarena creó un planner Calma, un journal Gratitud y Alma, diseñados para guiar el camino hacia el autodescubrimiento y la conexión interior, siendo el planner una guía anual de autoconocimiento con ejercicios mensuales para explorar emociones, creencias y propósito. Gratitud es un diario con preguntas y actividades para cultivar el hábito y el sentimiento de gratitud. Y finalmente, Alma es un cuaderno íntimo con herramientas y reflexiones para acompañarte en el proceso de duelo gestacional. No te pierdas esta conversación con Macarena, donde hablaremos de algún punto en su vida que gatilló un cambio de ruta, un viaje personal donde va cambiando también su visión del mundo. Bienvenida, Macarena, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mari. ¿Qué momento entonces de tu vida tuviste un cambio y quieres traer hoy día a la conversación? Cuando tú me hiciste esa pregunta se me vinieron muchas etapas en mi vida. Siento que he tenido muchos puntos gatillantes donde he sentido que he tocado fondo, pero como estamos hablando de calma, me gustaría como que contarte más sobre ese punto que gatilló y donde nació Calma, que fue antes de la pandemia. Yo me acuerdo que estábamos recién cambiados de casa, vivíamos en Chicureo, estábamos viviendo en una nueva casa en Chicureo, tenía a mis dos hijas que deben haber tenido unos 4 o 5 años y me acuerdo perfecto que estaba en la terraza y como que me vino un vacío. Yo ya me sentía como muy perdida, como que sentía que estaba tocando fondo, sentía que aunque tenía casa nueva, estaba como una relación estable con mi marido, tenía mis 2 hijas, había algo como que yo me sentía demasiado vacía. Igual habían sido años intensos antes porque yo tenía una hija que empezó con una hipersensibilidad, estaba con un nuevo diagnóstico, si era espectro autismo no era, después la otra tenía como mucha alergia alimentaria, entonces en verdad... Y todo nuevo. Porque... Todo nuevo, todos te cuestionan, todos te juzgan como ¿por qué no hacía esto? ¿Por qué no la lleváis acá? Opinión. Demasiada, tenía mi hija mayor, tenía aparte de eso un retraso en el lenguaje, entonces era desde una niñita que yo no sabía lo que le pasaba de repente porque se agarraba hasta la piel y me decía, mamá, sácame esto, me duele, de empezar a conocer un mundo nuevo. Siendo mamá primeriza. Absolutamente. Y ya eso es... Mucho. Y yo sentía que la hamaca se estaba perdiendo, que no estaba, y me acuerdo que llegamos a esta casa y no llevamos ni un mes, y me siento en estos escalones que bajan hacia el jardín y yo me pongo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y llega el Pato, mi marido, y me dice como, negra, ¿qué te pasa? Y yo siento que aunque tengo todo, no tengo nada. Me sentía vacía, vacía, vacía. Y yo decía, ¿qué hago? Onda, como que no sabía, así como casi se me separaba, si era era un cuento con él, era un cuento con mi niñita, pero al final era yo. Entonces el Pato me encuentra en las escaleras llorando, yo lloraba a mare, a mare, a mare, y como que empecé a sentir un vacío tan grande, tan grande, tan grande, y él me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no sé qué me pasa, pero déjame llorar. Y yo lloraba y lloré por 3 días seguidos. Me dio el permiso de llorar 3 días, pero 3 días que onda, llegaba mi mamá a la casa y me decía, ¿qué te pasa, negra? Y yo, déjame llorar, necesito llorar, necesito desahogarme. Y fue como que al tercer día, como que una fuerza interior me dijo, partiste, te levantaste. Ahora se acabó el llanto. Se acabó.
Y empieza el proceso. empecé un proceso, justo esa sincronía que no son tan sincronías, son como mensajitos de la vida. Empecé a escuchar un podcast de un amigo que hablaba con su hermano de que las parejas son como grandes maestros, que te reflejan cosas, donde uno puede trabajar, aprender, y me empecé a dar cuenta que todo lo que me molestaba, por ejemplo, del Pato, Sí, claro. era lo que yo quería. Onda, le encantaba su trabajo, tenía deporte, salía con amigos, disfrutaba la vida, y yo me había dado cuenta que con la maternidad Y con todas las y dificultades con que todas las tuviste con lo dificultades que nuevo. tuve con Sí. mis 2 hijas, como entre tantas terapias, tantas cosas, me había perdido, pero absolutamente. Y ahí fue cuando empecé a tomar muchas terapias, a escuchar muchos podcasts, empecé a buscar videos en YouTube A y, redescubrirte. ¿sí? Y empieza la pandemia. Y cuando empieza la pandemia, me pasó algo demasiado heavy porque me di cuenta que empecé a entrar en un estado de calma muy rico y que para mí era tan como autodesconocido que yo como que le decía como que, no sé, como en ese minuto a la única persona que tenía al lado era como el Pato Menita, le La decía como, pandemia, claro, sí. no tenía más No como había que a más quién círculo. contarle, y le decía como, siento que esto es demasiado extraño para mí, es vivir en calma, como, Es que sí, hiciste el recorrido. O sea, después de las terapias, conocerte, ¿cierto? uno encuentra una paz, Sí, un centro. y me pasó que empecé a sentir que estaba como, empecé a encontrarme a mí misma, empecé a sentir como esa paz del alma y empecé a decir, esto es demasiado extraño, ¿en qué minuto queda la embarrada? Como que Sí. venía de Estás acostumbrada al drama. sí, venía como sobreviviendo tanto desde chica que no Sí. sabía vivir, no sabía Que no- disfrutar, no me sentía merecedora de estar tranquila, de tener una familia, de tener un hogar tranquilo, como en amor, de como, De que todo estuviera bien y sí, está bien. sí, Y de no pasa eso, nada. como que estamos acostumbrados siempre como al drama, al problema, de una persona externa. Entonces, esto de haber estado como en esta casa los 4 tranquilos, me ayudó a conectar conmigo y empecé a trabajar. Entre medio tomé varios cursos, llegué donde la Victoria, Frangipani, hice, ¿cómo se llama? El curso Flor de Loto, y ahí empezamos a trabajar como cada casa, pero siempre sentía como esa espinita como de que quería hacer algo más. Entregarle al resto lo que ya había aprendido tú y Sí, adquirido, como encontrar esa paz porque es único. acá hay harta terapia invertida, muchísima, de distintos tipos, de distintas áreas. Y me acuerdo que muchas personas me empezaron a preguntar, como, oye Maca, ¿cómo hacís para trabajar esto? Como, era como la reina del dato de mis más cercanos, De las como de terapias. terapia complementaria. Y se me ocurrió hacer un planner. Este planner partió de la idea de hacerlo como ¿Qué es un eso? tipo journal, pero planner para que no lo dejaran como en el De lado. velador, y por eso tiene una agenda incluida, donde aparte trabajé con amigas que son psicólogas, otras terapeutas que me lo leyeron también todo, para que fuera como muy redondito, muy complementario y tuviera mucho contenido, porque la idea era que fuera una herramienta de fácil acceso, que pudiera llegar a todo público y sobre todo que generara como ese cambio, como que son 12 temas y cada tema tiene 30 preguntas. Entonces es obvio que una de esas preguntas, más de 300 preguntas, te va a hacer un cambio. Porque Sí, te va a despertar algo. te va a despertar porque trabajas miedo, creencias limitantes, heridas emocionales, culpa, perdonar. Y empezamos como de lo más denso a trabajar durante un año hasta terminar como en el propósito de vida, como Gratitud. gratitud, rutinas, todo eso. Entonces, mi idea con ese era como devolverle a la mano un poquito al universo, preparando esta herramienta que era de fácil acceso para que muchas personas lo tuvieran. Y así fue cuando lo creé. Me acuerdo que empecé a venderlo en Instagram y era impactante como el vuelco que tenían las personas que después me escribían mensajes demasiado lindos como de La agradecimiento. llegada que tuvo fue inmediata. No, y muchos hombres comprándoselo a sus parejas y como agradeciéndome, mandándome después la foto de su señora como con los perros arriba de la cama, escribiendo. Es que quien no se ha hecho las preguntas, para ellos es un despertar de la vida. No, y sobre todo como para empezar a conectar, porque lo que nos pasa es que no nos observamos, o sea, como que vemos todo el día, pero no nos observamos, no nos escuchamos, y creo que eso es una guía muy práctica. Entonces quisiste compartir todo eso que fuiste adquiriendo de autoconocimiento. ¿Qué fue lo que más te marcó en ese proceso? En el proceso antes de escribir el planner. Después de llorar, te levantaste y dijiste, ya, voy.
¿Sabes qué? En ese proceso, ¿qué fue lo Una que de más? las cosas que más me pasó con este planner, que por eso se llama calma, porque lo que yo más buscaba en ese minuto era como sentirme como a gusto con la calma. Sí, Eso fue, yo creo que una de las cosas que más me impactó, como tener como 30 años y darme cuenta que yo no sabía estar en calma, en paz. cambiaste la creencia, creo que, o Sí, sea, no sé estar en paz. sí, me di ¿Ah? cuenta que venía sobreviviendo de muchas situaciones en la vida y que no sabía estar en calma y sentía que no era merecedora de estar bien. Como que si me pasaba algo bueno, decía, ya, ¿en qué minuto queda la embarra? Como que no me merezco esto, no me merezco lo que me está pasando. Entonces siempre como que estaba sobreviviendo y estaba como muy en estado en alerta y no me dejaba fluir y tampoco confiar. ¿Y tú sientes que tus hijas también lo sintieron? ¿Tuvo un efecto en tu entorno? Es que absolutamente. De hecho, cuando yo escribí este planner, lo escribí en el comedor de mi casa, plena pandemia, y de hecho yo ahora lo leo y digo, ¿en qué minuto Claro, está ahí totalmente escribí todo conectada con eso? Fue esto. como que se me vino a la mente, tengo que hacer esto, y era como que escribía, y como que canalizaba, y me llegaba la información, la hacía, y ahora como que lo leo y digo, ¿en qué minuto? Como que Pero qué lindo, sí, estaba está ahí demasiado conectada. en ese momento. Y siento que mis hijas, en todo este proceso, ellas también han recorrido un proceso. Sí. O sea, como que yo aprendí a poner límite, mis hijas tienen la confianza para decirme hoy en día como son demasiado como auténtica y concreta y me dicen como, mamá, yo no quiero ir a este lugar porque este lugar a mí me cansa y yo quiero estar bien Listo. para ir al Se día siguiente al escuchan. colegio. Se escuchan porque tú también te Y escuchaste. he aprendido mucho de ella, mis pequeñas grandes maestros para mí, porque en verdad vienen con una personalidad como que la he dejado ser, pero más que dejarla ser, ellas ya vienen, como que la observo y digo, wow, toda la información que trae es como, son como como tan limpias que es tan lindo dejarla ser. Pero tú también has sido capaz de verlo, porque quizás antes también, pero había muchas creencias o muchas limitaciones de sociedad. No, muchísima. Entonces, yo creo que todo ese proceso de haber visto, de haber colapsado antes de la pandemia y después haber pasado por tantas terapias, me llegó a conectar conmigo y también me llevó a no echarle la culpa al resto. Como que si yo, por ejemplo, en ese caso, no sé, tenía a mi marido, que a mí en verdad en un momento me daba bronca por todo lo que hacía, o sea, yo me tengo que hacer responsable de mi vida. ¿Por qué te molesta tanto? Sí. Quizás tú también querías lo O sea, mismo. como que uno tiene que tomar la acción. El otro día yo escuchaba a... Ay, siempre se me olvida los nombres ya, bueno. Escuchaba que decían como que uno se puede llenar de muchos conocimientos, de muchos libros, pero si uno no toma acción, no hay cambio. Sí. Y yo creo que cuando hice ese cambio como de acción, de mentalidad, y me puse como propósito, como invertir en mí, creer en mí, cambiar mis creencias y aprender a poner límite, ahí empezaron a suceder muchísimas cosas lindas. Porque si uno no lo integra, o sea, al final es integrarlo y experimentarlo. Sí. Si no lo pasas por el cuerpo, no No, pasa. absolutamente. Sí. Y como que yo soy como más porfiada a la vida. Hay cachado que hay gente que escucha un podcast o un video y es como que cambió la Listo. vida y como que evolucionó. Y hay otras como yo que somos más porfiadas que como que uno hace una terapia, otra terapia. No, pero cada uno va integrando Sí, un sí, pedacito. pero como que salen más porfiadas, como que te cuesta más Total. y hasta que después como que uno va avanzando. Pero Sí. como, sí, como que hay gente que nace y tiene planeada la vida y hay otra que nos cuesta más. Ya, Y que también es yo parte soy más del plan. perseverante, creo. Oye, y después ya, ¿cuál nació primero? ¿Alma Bueno, o gratitud? Primero nació gratitud, porque mientras yo quise empezar a mover la energía antes, entonces dije, ya voy a empezar con uno más chiquitito, que es gratitud, mientras estoy creando calma. Y así fue, y después que se lanzó Calma, ya tenía como 2 años, yo en el 2023 quedé embarazada, yo buscaba mucho esa guaguita, y a los 3 meses perdí mi guagua. Y me pasó algo heavy porque nunca me había imaginado lo doloroso que era tener una pérdida como un duelo gestacional. Siempre con las 2 mayores fue como, no me lo cuestionaba, era como, Sí, embarazo. yo estoy embarazada y tengo la guagua y no me cuestionaba nada más. Y me acuerdo que cuando yo quedé embarazada de esta guagua, ya tenía como 3 meses,
me acuerdo que hice una clase de yoga y empecé a sentir mucha energía, como con mucha energía. Y dije, esto está mal porque yo los primeros meses me sentía mal, estaba muy cansada y decidí adelantar 1 hora con mi doctor. ¿Ya? El Pato venía llegando un viaje, no me pudo acompañar. Ya estabas escuchando el cuerpo. Sí. Porque reconociste un cambio. Y lo adelanté y le dije, necesito hacerme una eco. Y me acuerdo cuando entré a la eco, ahí el doctor me dice, flaca, a tu corazón no le late el corazón, a tu guagua no le late el corazón. Y yo me acuerdo que ahí fue como, me pongo a llorar, a mares. Me acuerdo que fue el martes 14 de marzo del 2023. Lloraba a mares. Ahí le escribí a toda mi familia. Tierno, llegaron toda mi casa. Y el viernes me la sacaron, me hicieron como el raspaje y todo eso. Pero es como conocer un mundo que estaba, pero yo no conocía. Sí. Como que te cuentan, pero si uno no lo vive, no sabe el dolor que hay atrás. Sí. Bueno, tuve la suerte de atenderme en una clínica, pero en la clínica te hacen entrar por donde entran también. Le tuve que dar el pase a una niña que iba a tener la guagua. Sí. Esperar que te pongan anestesia, después salir de la clínica sin tu guagua. Sin tu guagua en los brazos. Fue muy heavy ese proceso porque uno entra en una dinámica como de pena, pero también de vergüenza. Como que siento que las mujeres... Como que algo culposa, un poco, sí, como que quizá hice algo mal. Mucho, porque esto a mí, claro. Absolutamente, pasé por muchos procesos porque el proceso de la mujer es como que uno viene a dar vida. Sí. Y eso de dar muerte es como que algo como antinatura, como que tú decís, ¿cómo? Paralelo a eso tenía muchas amigas que estaban embarazadas o en ese minuto, mi pareja, o sea, mi marido, yo sentía que no lo sentía como yo, porque los 3 primeros meses uno de la que se siente mal, uno de la que se ilusiona, uno se ilusiona, ¿cachai? Como que yo fui a la eco, yo vi cómo iba creciendo, latió el corazón, todo, entonces como que sentía que lo estaba viviendo muy solo, pero me abrió una puerta preciosa porque yo en Instagram, mi Instagram personal, escribí una carta para esta guagua, como que siempre va a ser mi guagua. Y me acuerdo que mucha gente por interno, mujeres, compañeras de curso, mujeres que no veía hace mucho tiempo, mujeres como conocían nomás, esas como que te las topáis en la vida, me decían como, Maca, me hiciste llorar con tu carta, onda, qué impresionante. Yo tuve muchos corazones. Me dijo, tuve 5 abortos y nunca me atreví a decirlo. Yo también perdí una guagua, compañera de curso, y me ha costado demasiado volver a tenerlo. Después conocí a personas que habían tenido... habían perdido su guagua, aborto también como de 3 meses, habían sido muy dramáticos y habían decidido por esa experiencia no haber vuelto a tener guagua. Había otras que habían llegado al hospital y la habían tratado mal porque creían que ellas se habían como hecho a propósito el aborto. Entonces uno entra en un mundo... que puede ser muy frío. Muy frío, muy, muy frío y me di cuenta que había muchas mujeres que daban por hecho perdí una guagua, listo uno más. Pasemos, otro más y otro más. Y conozco gente que después me dice, oye, yo recién ahora estoy procesando las 3 pérdidas que tuve o las 2 pérdidas, como que en ese minuto estaba tan en mi cabeza, ya, perdí una, vamos por la otra, por la otra. Pero por otro lado, bueno, decíamos que no era natural, pero igual es natural porque es muy común, por lo que estamos hablando, y es parte también de la vida. La vida y la muerte nació y murió en poco tiempo, pero igual estuvo. Pero a mí es natural dentro de todo. Pero yo entré en un estado, no sé si de culpa o vergüenza, tenía... en ese mismo tiempo había amigas que estaban teniendo guagua y yo decía, ¡ay, qué heavy! Como que ellas dan vida y yo no pude. Y me como si fuera algo malo tuyo. Sí, que no... mucho. Y me costó como 9 meses, 10 meses más o menos, como decir, ya, estoy bien. El duelo. Para estar. Hice mucha terapia, entre medio me pasaron cosas muy mágicas en ese proceso. En esos 4 días yo tengo varios como hay personitas importantes y me acuerdo que una de ellas, la Lore Molte, una amiga muy exquisita, me dice, Maca, tú pídele a tu ginecólogo, en esos días que iba a esperar para que me hicieran el raspaje, pídele a tu ginecólogo cómo tú quieres que sea ese proceso. ¿Ya? Y yo, porque así tú vas a cambiar la energía. Nadie lo piensa antes, pues ya te encontraste en el lugar. Porque lugar frío, todo. Y bueno, yo ya había hecho como mis rituales de despedida, como de conectar, todo eso. Y me acuerdo que llamo a mi ginecólogo y le digo, yo quiero que sea un proceso muy amoroso, muy responsable, como protegido y como segura, pero muy, muy amoroso porque no quiero que sea como traumático, más traumático para mí.
hacerlo más natural, Sí. que al final es la despedida. Y así fue, o sea, como que fue el proceso muy bonito, salí ese día, me sentí bien, como que no tuve ninguna complicación, y de ahí en adelante empieza como esta búsqueda de cómo poder conectar con eso, cómo de llevarlo a un aprendizaje. Y lo que más me enseñó, aparte de conectar con tantas mujeres que en verdad tienen un duelo que ni siquiera como lo han sacado como aprendizaje, sino como que lo tienen ahí como escondido, guardadito, que ni siquiera ellas mismas lo han escuchado, que lo, también no sacarlo que lo fuera. viven muy sola, y me di cuenta que es un duelo muy minimizado, como que muchos me decían, pero Hay que ¿de qué te seguir, preocupás? hay que seguir adelante. Tenido hijas más. Y yo como, oye, Como es si mi guagua, compensara, ¿sí? es mi guagua, era mi Sí, guagua, sí, o sea, sí, como, sí. ¿de qué me estoy hablando? Para mí Sí, era mi hijo, obvio. mi hija, ¿cachai? O sea, como, y le escuché su corazón, o sea, no. Y también me di cuenta que muchas mujeres lo vivían solas. En la clínica me decían, oye, qué agradable verte acompañada. Acá hay mujeres que vienen solas a hacerse esto. Hay mujeres que vienen y después el marido se va literalmente vienen solas. Entonces, qué rico verte acompañada. Y también me enseñó mucho sobre, después yo quedé embarazada y me llevó a disfrutar otra maternidad, porque como que te enseña a ver el milagro de vida que somos. O sea, que no estamos acá por sí, no, o sea, porque sí, es un milagro de vida que estemos, es un milagro de vida poder engendrar un hijo, uno lo vive de otra manera. Total. Sí, cuando quedé embarazada después de mi punto chico, mi blanca, las primeras eco, yo salía de la eco y me ponía a llorar a mares, o sea, era como el temor. Entonces me imagino las otras mujeres que han tenido muchas pérdidas, cómo lo deben vivir. Entonces, no es un duelo que termina ahí nomás. Después uno igual sigue con miedo, aunque uno después tenga otra guagua. Pero fue cuando nació la Blanca, me enseñó otra maternidad, me enseñó cómo enamorarme de la maternidad, como que yo la miraba y como que la agradecía, Total. Como de otra madurez, desde otra perspectiva, desde un amor tan grande, como que las dos primeras, como que lo había hecho como más inconsciente. Sí, el porque que no primeriza o porque no había hecho, bueno, la parte de la terapia, todo ese autoconocimiento vino después. Sí, y en cambio cuando nació mi Blanca, después de 6 años, que se llevaba con la segunda, fue como que yo la miraba y esto es un milagro. Como que se puede despertar a las 4 de la mañana y la agradezco. Sí, como que la agradezco. Entonces como que me enseñó mucho el duelo. Siento que todavía estoy como en un aprendizaje. Para mí siempre va a ser mi tercera guagua. Y me encanta, o sea, encuentro muy heavy cómo uno hay como que los duelos, hasta que uno no los vive, no sabe lo que está pasando en la otra persona. Hay tanta historia detrás de cada persona. Y que el duelo no se puede saltar. No es algo que uno se puede omitir o no se puede apurar tampoco. Es un proceso natural que tiene sus etapas y que va transitando. O sea, no se puede. O sea, yo lo que más me agradezco, pero creo que por todo el proceso que pasé antes, fue que me enseñó a darme el tiempo para ir sanando. Porque si no lo hubiera tenido, uno cae en la máquina, en la rutina, y es demasiado importante, como que no podría haber ido. Yo sé que hay muchas mujeres que deben trabajar y seguir, pero el darse por último esos 5 minutitos, por eso hice este journal, porque hay muchas preguntas que te hacen reflexionar y volver a conectar con esos momentos. Como hay rituales, hay meditaciones para volver a conectar con esa almita que sí fue parte de tu proceso de aprendizaje y que sí conectó contigo en esta vida. Qué lindo, Maca. ¿Y después vino gratitud? No, gratitud fue el primero. Gratitud, yo partí con cuando yo lo hice fue porque estaba en este proceso y lo quise hacer, estábamos en plena pandemia, lo quise hacer como modo de agradecimiento, y mientras le empecé a lanzar y a venderlo, empecé a hacer El planner. Yo necesitaba que empezar a darme a conocer de a poquito y a mover la energía. Tiene todo el sentido. Además que la gratitud es lo que nos saca de la queja. De todo. Cuando estamos inconformes o del victimismo. La gratitud es lo que nos eleva, al final compensa va disminuyendo la parte que es más densa de la queja. O sea, absolutamente. Uno de repente es demasiado como mal agradecido, como que uno da por sentado tantas cosas. Y es verdad ya de que uno pueda, no sé, ver, es un regalo de la vida. Y hablábamos del milagro de vida. Sí, como que eso es lo que más me vino a enseñar como al final con el tema del duelo, es lo que más me enseñó. No, y también es llevarlo a algo cotidiano. O sea, yo todos los días lo que veo, lo veo con otros ojos. Cuando uno empieza como el sentimiento de gratitud a vivirlo, es todos los días. Es que yo creo que
caemos tan en el hacer y nos dejamos tanto de escuchar que damos todo por hecho, por sentado, entonces como que no valoramos lo que tenemos. Y yo creo cuando uno cae en esa gratitud, en ese estado de gratitud, que no es que uno viva todo el rato en eso, como que yo hay veces que te puedo decir, Mari, he meditado exquisito toda esta semana, te morí, he agradecido, he hecho mi lista de agradecimiento todos los días. Pero hay días que las cabras chicas me tienen hasta acá, onda, la Blanca se despertó a las 4 de la mañana, tú hasta las 6 de vela, después preparé desayuno y te voy a decir, en este minuto no me voy a levantar a las 6 de la mañana a meditar y a hacerte la lista de agradecimiento porque te la voy a mandar a la punta del cerro. Sí. Pero es verdad, pero por último, cuando uno va manejando, decir, oye, qué rico tener la oportunidad de, no sé, levantar a mi niñita, prepararle el desayuno, verlas que se van felices al colegio, como no es necesario, como que siento que hoy en día estamos tan de tanta sobreinformación, sobrebombardeado te tienes que sentar a hacer la lista de gratitud, tienes que hacer el ritual a las 5 de la mañana, tienes que meditar, que nos llenamos tanta información que al final nos quedamos en eso y no hacemos la acción porque ya estamos tan agotados que no tenemos espacio para nada más. Y no la estáis compatibilizando con tu propia vida. Yo creo que todos tenemos nuestra propia fórmula. La otra vez mi psicóloga me dijo algo muy cierto, me dijo, mira, hoy en día los maestros más espirituales no son estos maestros polillas que les da por irse a lo extremo. No. O sea, como ser maestro espiritual es como como vivir una vida consciente, como enfocado en el propósito de tu vida, como conectar con la gratitud, con el amor, todo eso, pero ser un ser humano, como que se nos está olvidando el día a día y escucharnos, como que eso es principalmente, más que seguir como algo de moda o obligar. Mira, ¿de qué te sirve hacer una lista de gratitud todos los días a las 6 de la mañana si la ciudad apesta? Te quejas y después de nada. Es mucho más rico, no sé, estar dándote una ducha rica y estar agradeciendo en ese minuto. Listo. Sí, en cualquier momento. Por eso es lo que quería llevar a lo cotidiano. Sí. Porque creo que nos lo acerca a la realidad. Oye, Maca, qué lindo todo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás? Mis próximos proyectos... ¿Estás con guagua? No, ahora estoy con guagua de 8 meses, con las niñitas. Bueno, biomagnetismo. Estoy con biomagnetismo. Bueno, contigo, empezar con nuestra nueva proyecto Matico para seguir haciendo estos encuentros de mujeres con meditación. Ya me certifiqué con los cuencos, así que para empezar a hacer terapias de cuenco. Eso, proyecto de madre con mis niñitas, entregarle herramientas, terapia. ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, a través de Instagram, en calma.cl. Ahí encuentran los productos, horas para agendar para biomagnetismo y bueno, próximamente todos los talleres que vamos a hacer en nuestra junta. Los encuentros de mujeres que vamos a hacer. Matico, que van a estar precioso, así que felices. El grupo genera una energía muy especial. Nuestro libro para pintar, así que muy entretenido. Muchas cosas que entrete. Ya, Maca, vamos a hacer entonces la pecera, que son preguntas fuera de contexto. Perfecto. Cosa. Saca una, vamos a ver qué dice. ¿La lees tú? Dale, tú. ¿Qué parte de tu personalidad no cambiarías por nada? Ya, a ver. No sé, siento que mi perseverancia, como que toco fondo, pero como que me doy el espacio y punchi, sí, fuerza. Siento que tengo mucho fuego interior, como que siento que tengo muchas ganas, mucha energía. Y hay veces que me acuesto y a mi hija mayor le pasa lo mismo, que de repente digo, siento tanta energía, como que no me puedo quedar dormida, así como que tengo muchas ganas de hacer cosas. Iniciativa, es un muy buen rasgo de personalidad. Sí, siento que tengo como de repente exceso de esa energía y nada, como que me encanta poder ayudar, aportar con un granito de arena. Encuentro que me motiva mucho acá en la vida hacer eso. Gracias, Maca. Gracias te deseo lo mejor en lo que venga. Gracias a todos los que escucharon este episodio de Benditos Cambios y nos vemos en el próximo. Y si quieres transitar tu propio cambio, súmate a mi programa grupal Claramente. Más información en mi perfil.